Este va a ser la continuación del capítulo 6, que es el último que estudiamos. Pero hay un tema que yo quería que analizáramos porque está buenísimo. Y está en base al versículo de Josué, el versículo 6:21. Léase ese versículo 6:21. Más bien, léase desde el 20 y 21. Ok. Dice, cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente, los muros de Jericó se derrumbaron. Espérate, déjame empezar. Dale. Cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Con sus espadas destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad, incluidos hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, ovejas, cabros, burros y todo el ganado. Ya. Ahora, ese versículo 21, ¿Ya? en donde dice, mataron, Destruyeron, dice la mía, destruyeron por completo. por completo a quienes, Todo lo hombre que y había en la mujer, ciudad, todo, todo, hombre, mujer, joven y anciano. incluidos hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, La- ovejas, cabras, burros y todo el ganado, todo lo que todo. tuviese, todo lo que respirara, prácticamente. Esa parte, esa parte yo quería que la pensáramos porque tú dices, este es el Dios del Viejo Testamento, que es el mismo Dios del Nuevo Testamento. El simple hecho de que hay un Viejo Testamento y un Nuevo Testamento no significa que son diferentes dioses. Es el mismo. ¿Ok? Claro. Entonces, tú dices, este es el Dios que muchos te enseñan hoy día, que es el Dios de amor, de compasión y eso. Pero aquí, este es el Dios que está diciéndole a la gente, destruye a hombre, mujer, anciano. O sea, lógicamente tú dices, ¿qué culpa tiene un niño, no? ¿Qué culpa tiene un niño de eso, no? Y esa parte es la complejidad. O sea, no hay una respuesta para eso, porque Dios toma esa decisión. Pero esto, capítulo 20, el versículo 21, eso es una orden que Dios ya le venía dando a los israelitas desde el tiempo, de años atrás, eh, y se encuentra en el libro de Deuteronomio. Eso yo quería que fuéramos y leyéramos el libro de Deuteronomio, capítulo 7. Capítulo 7. eh, prácticamente todo el capítulo 7. Más bien, no leamos todo el capítulo 7, pero leamos el capítulo 7, del versículo 1 hasta el versículo 4, Deuteronomio capítulo 7. del versículo 7 del 1 a versículo 6, del 1 al 6. Y después Ok. en el libro de Deuteronomio, el capítulo 20, el capítulo 20, capítulo 20, versículo. Espérate. Capítulo 20, versículo. Versículo Ok, 16, empiezo el 7. versículo 16, 18. Ok. ¿Ok?
Vamos a empezar entonces Acuérdense, con el porque se me va a capítulo olvidar. 7. Capítulo 7, del ¿Cuál? 1 al 6, y capítulo 20, 16, 18. 16 al 18. ¿Ok? 16 al 18. Y leamos Ok. eso. Leamos eso, a ver. Dice, el privilegio de la santidad. Cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar y que veas que vas a poseer, Él te abrirá camino, quitando de tu paso a muchas naciones. Los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Esos, esas 7 naciones son más fuertes y numerosas que tú. Cuando el Señor tu Dios te entregue en tus manos y las conquistes, debes destruirlas por completo. No hagas traslados con ellas, ni les tengas compasión. No te unas en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Lo que tienes que hacer es destruir sus altares paganos, hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados a la diosa Acera y quemar sus ídolos, pues tú eres un pueblo santo, porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. El Señor no te dio su amor ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. ¿Hasta dónde era? Hasta ahí, está bien eso. Ahora vayamos al versículo, al capítulo 20, Ahora versículo vamos 16 al 18. 16. En las ciudades que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, espérate, en las ciudades que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, destruye a todo ser viviente. Tienes que destruir por completo a los hititas, a los amareos, a los cananeos, a los fereceos, a los jebeos y a los jebuseos, tal como el Señor tu Dios te ordenó. Así evitarás que los pueblos de esa tierra te enseñen a imitar las costumbres detestables que practican cuando rinden culto a los dioses, lo cual te haría pecar profundamente contra el Señor tu Dios. Ok, Ahí está. exacto. ¿Qué entendió en esos dos, capítulos que leyó? Bueno, que el Señor dio un mandato porque todas estas personas eran adoradores de otros dioses. Ok, Y él no quería que se mezclaran porque iban a enseñarle a su iglesia, o sea, a la gente que sí creía en él, otras cosas, porque como somos seres humanos,
nos dejamos llevar por los demás. Claro, entonces Pero yo me puse a buscar un poquito, yo dije, o sea, como que esa orden que vimos en el libro de Josué, capítulo 6 versículo 21 tiene un pasado, ¿no? Tiene una historia. No es de la nada así que tiene entra y una mata a todo el mundo, ¿no? Entonces yo me puse a buscar y no es para, no para decir que hay excusas para hacer, cometer genocidio, porque matar a mucha gente es un genocidio, ¿no? Entiendo yo que es la palabra, ¿no? Bueno, eh, exacto, y esa no es es la para palabra. darle excusa a un Putin, por ejemplo, en Rusia, que entra a Ucrania y mata a miles de personas. Eso no es excusa, ¿no? Que a él le dio la gana. Exacto, eso no es excusa. Pero el tema es que Dios, parece que lo que pude investigar acá, que los cananitas, que los cananeos, cómo le llaman allí? Canane- Cananeos. Ajá, los cananeos, que es donde está ahorita mismo Jericó. Esa muralla de Jericó está llena de cananeos. Ese es el grupo específico en el que el libro de Jericó, la muralla de Jericó, el capítulo 5 y 6 que estamos leyendo, se refiere al grupo de los cananeos. Ese grupo parece que tenían prácticas, eh, tenían un dios todo raro allí y tenía muchas prácticas sexuales, que no sé qué, un montón de pecados, ¿no? Que Dios estaba obviamente furioso con ellos por eso. Pero entre esos, tía, y no es una excusa, pero simplemente dándole los hechos, es de que entre esas prácticas, ellos solían ofrecer a ciertos hijos, bebés de uno, como una ofrenda a esos demonios, ¿no? Que ellos adoraban como dioses. Entonces, prácticamente Dios le está diciendo a ellos, te voy a De mandar hecho, a o la sea, tierra. que de hecho todavía hacen esas cosas hoy día en este mundo, Ok, espérese, ya en estos tiempos. vamos a analizarlo, porque quiero escuchar eso. Pero déjeme terminar la historia. Eh, eh, entonces, Ajá. entonces Israel, Dios agarra y manda a Israel a destruirlos a todos. Pero recuerden, Israel viene de Egipto, viene de Egipto. Israel está muchos años y antes de entrar a Egipto, eh, pero más bien Egipto es donde ellos como que se criaron prácticamente, porque Abraham pasó mucho tiempo atrás, pero la nación creció cuando en realidad Josué, creo que se llama, eh, eh, se fue para Egipto, le sirvió al José, faraón, entonces ahí como que ahí creció. Bueno, esa ciudad, José. José, creció con Israel, creció dentro de Egipto. Bueno, ellos se acostumbraban a hacer las prácticas de Egipto, ¿no? Y esas prácticas de Egipto lo más probable es que no eran tan santas tampoco. Entonces, no, por eso que Dios te dice en ese capítulo 7 que Sí, estaba porque leyendo. adoraban mucho a Dios, Exacto. Entonces, en ese adoraban mucho capítulo, a Dios. exacto. Entonces, en ese capítulo 7 Dios le está diciendo, no te escogí a ti porque eres la gran vaina. Te escogí porque yo le hice una promesa a tu antepasado, que era Abraham, de que te iba a convertir en una Ujú. gran nación, ¿verdad? Por eso te escogí a ti y te voy a mandar a matar a esa gente, no porque tú eres mejor que ellos, es prácticamente lo que está diciendo. Pero Dios tiene un propósito al eliminar a toda esa gente. Él quería que todo se eliminara, que no quedaran niños ni ancianos, no quedara historia de esa gente, prácticamente. Y era para eliminar esas prácticas que tenían ese cáncer de adorar al diablo, prácticamente. ¿Ok? Y ahora, esto es lo curioso. Yo me pongo a buscar en Google y yo digo, ¿quiénes son los cananitas hoy día? ¿Quiénes son? ¿Qué? Y me sale como que no es seguro. Pero dice que los historiadores más... Pero, una pregunta, porque acuérdate que como quiera, siempre quedó una descendencia. Ahí es donde pues yo te iba a preguntar eso la otra vez, Ujú. porque acuérdate que ellos salvaron a la mujer que era prostituta, que los ayudó a ella y a toda su familia, Sí, que ahí estaban quedó. en la casa. Entonces ahí quedó de qué descendencia era ella y su familia. Ella era cananita, lo más seguro. Eso, Entonces, ahí te das no se cuenta, eliminó todo el mundo.
ahí te das cuenta que Dios no tenía algo en contra de esa raza. Lo que Dios quería eliminar era la práctica que se estaba la dando práctica. en ese pueblo. Que fuesen cananitas no significaba nada. Ese era el nombre de ellos. ¿Ok? Era el simple hecho que esa gente Exacto. estaba Porque adoraban al diablo. no solamente eran cananeos, eran de diferentes. Sí, Habían, exacto. Exacto. Entonces, él exacto, estaba, tan diferentes. la idea era poder eliminar a ese, a ese cáncer. A ese mal ejemplo. Exacto, a ese mal Ujú. ejemplo. Pues resulta que más adelante veremos en otros libros, y no sé si en este de Josué, pero más adelante, eh, y no se logra, no estoy seguro, pero o los israelitas desobedecen, matar a los cananitas por completo, eh, que prácticamente esa descendencia nunca muere, pues, nunca muere por completo. Eso es lo que, hoy la realidad es que muchos historiadores dicen esa descendencia nunca murió, siempre quedó algo. Y ya Pero por eso te digo, sabemos que Rahab, pero ella se unió a los israelitas, entonces ella se convirtió cristiana no prácticamente. importa, pero es que esa es tu descendencia. Sí, pero ahora mire, Es como que hoy día tú digas, los genes son los genes. O sea, no importa que te hayas convertido en israelita, era Canaán, sí, sí, como sí, quiera. total, Tenía esa descendencia. total, O total, sea, total. tenía ese linaje, esa, ¿me entiendes? Sí, No sé, sí, puede ser. ahora, Tú, tú no has visto, no has escuchado eh, expresiones hoy día que uno dice, eh, no sé, heredó la maldad de la madre o la maldad del padre, o sea, la heredó no sé qué, o sí, qué. sí, ¿Tú me entiendes? sí, sí, Los bueno, genes. Por eso es que los genes son los genes, papá. sí, pero bueno, tía, Puede ser, digo yo, sí, no, no, sí, posible, pero el tema es que yo porque a me lo puse a mejor buscar, ella era buena y a lo mejor ella se convirtió, pero a lo mejor uno de los que quedó en esa casa, ¿me entiendes? Tuvo más hijos o qué sé yo, no sé. sí, qué sé yo, ¿no? El tema es que, tía, el tema es que después yo me puse a buscar quiénes podrían ser los cananeos hoy día. Ujú. Y me sale aquí ¿Quiénes en eran? Google, ¿Quiénes eran? y me sale aquí en Google que no es muy fácil de determinar, pero dicen que por ahí, dicen que la gente del Lebanés, la gente de Israel también, hay gente que es cananita de cananeos de Israel, la gente de Jordán, Líbano, que es lebanés, Líbano, y partes de Siria. Entonces, eh, prácticamente eso es lo que te dice a ti, que esa guerra que tú ves hoy día entre Israel y los palestinos y Siria, y qué sé yo, ese odio que tiene toda esa gente, esa región por Israel, eso viene desde esta historia de la Biblia, desde el comienzo de Yo esto. no te envié, claro, claro que sí. Yo no te Sí. envié un coso que te lo envié, no sé si te lo envié a ti por WhatsApp, después chequeo, que yo estaba viendo tú sabes que los TikTok y las cosas esas que pasan ahí Ujú, como yo veo muchas cosas de la Biblia y qué sé yo, a veces me salen así. Y estaba hablando desde dónde venía esta guerra entre los palestinos y los israelitas. Siempre se ha sabido que esto viene desde la Biblia, pero ese TikTok que yo vi era más ajá. profundo. Ah, qué chévere. Decía, sí, 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 yo me quedé con la boca abierta, o sea, que no es solamente, sí, desde la Biblia, pero desde los principios de la Biblia. Y viene por la descendencia de Abraham. O sea, es una teoría. No, La ok, teoría es déjeme esta. decirle, déjeme decirle, déjeme decirle. Esto sí yo lo he escuchado. Cuando Abraham, cuando Dios le promete a Abraham que va a tener un hijo, el primer hijo, Exacto.
¿Se acuerda? Ujú, ujú. Abraham y la esposa, Raquel, Sara, No, no tenían hijos. Sara, y Sara. ya estaban viejos, ya estaban en los ta. Sí, entonces ella no podía tener, o sea, ella sentía, ella creía que no podía tener hijos y ya Ahora ella escuche, está vieja. Y le escuche, pidió a Abraham que tuviera un hijo con la empleada. con la empleada. Ese hijo se llama Ismael, ¿ok? Ismael. Sí, yo me sé toda esa historia. Exacto. Entonces, Entonces, cuando Sara salió preñada, ella votó, hizo que Abraham votara a a Ismael, la empleada, no me acuerdo el nombre, ajá, y a Ismael con su mamá, que exacto. se fueron. Entonces, a donde se asentaron Ismael con su mamá es la descendencia de los palestinos, De toda esa generación, de todo ese de grupo, toda la generación palestina vienen de Ismael. y yo creo que hasta más, o sea, Entonces, ajá. ajá, Y la de Israel y, viene y los otros la de Israel viene por por el el hijo de Sara que se llama Isaac. Isaac, ¿Verdad? exactamente. Ese, desde allá viene esa guerra. Entonces, la enseñanza ahí es de que espera que Dios te dé lo que Él te prometió, no lo fuerces. ¿Ok? Ujú, Ok, pero ese es otro tema. El tema es que eso viene, pero también esto, tía, Dios le prometió a Abraham que él iba a bendecir a Ismael y que lo iba a hacer, lo iba a convertir en muchas naciones. Porque Dios le dijo ujú. Abraham le pidió a Dios, le dijo, Dios, ¿cómo yo puedo dejar ir a mi hijo así? Y Dios le dijo, confía en lo que dice la esposa Sara, hazle caso a Sara, deja que se vayan tranquilo, que yo me voy a encargar de ellos. Pero Sí, pero él le dio mucha descendencia. ese odio viene desde ese entonces. Porque yo me Exactamente, imagino que porque es cuando, que ellos yo dicen me imagino, que él yo me es el imagino, primogénito, en realidad es el primogénito. yo me imagino que cuando Ismael creció y se convirtió en un hombre y se enteró de que su papá era Abraham, pero no lo quiso a él, quiso al hermano, ya ahí comienza el odio. Claro, y no solo eso, sino que en realidad, si te pones a ver, él es el primogénito, Él porque es él el nació primero. primero. Correcto. Eso es lo que dicen los palestinos, que la tierra es de ellos porque ese es ellos son la descendencia del primogénito. Wow. Entonces, lo de No se Ismael, puede, que no, que eran ellos los primogénitos porque era del matrimonio o whatever. no se puede refutar eso. Pero igual, Ay, exacto, ¿quién tiene la razón? bueno, entonces mire, yo Si los dos son hijos del mismo padre. cuando estaba estudiando Es como ¿cómo? ¿Cómo dijo? te quedaste frisado. No, ¿qué Yo no he dijo? dicho nada, te quedaste frisado. No, usted estaba diciendo algo y ahí como que se cortó. No, yo no dije nada, te estoy escuchando porque te quedaste frisado. Ok, ok, mire. Cuando yo estaba leyendo el capítulo 6 y usted sabe, ¿no? Que yo escucho a este tipo que se llama Bob Otley, que es el que explica las cosas. Él estaba diciendo que esta es una de las consecuencias de Israel de no hacer caso, porque al no hacer caso y destruir por completo a los cananitas, a los cananeos, esos son los que hoy día se han convertido como en un agujón en la costilla de ellos. Eso lo dijo él. Entonces yo me puse a investigar, chuleta, ¿quién Mm, será? ¿Quiénes serán esos hoy día? Entonces deben ser esa gente de Siria, ¿no? Que hoy día se la pasan atacando a Israel, o sea, y viven ahí mismo en el patio. Eh, y ese odio, exacto. que se mantiene, o sea, eran cosas que Dios había que Y como hacer. quiera continúan, ajá, y Ajá. continúan adorando otros dioses. Sí, porque hay esas cosas, ¿no? Y usted dice, bueno, eh, igual no le da a uno la excusa de que, hey, hay que matar a todos sus niños, todas esas cosas, ¿no? Todavía uno no entiende, ¿no?
pero por lo menos uno sabe dos cosas, de que había una historia detrás de esa orden de Dios de que mataran a todo el mundo. Había una historia. Y dos, había un propósito. El propósito específico a este capítulo era de que los israelitas no se contaminaran con esas prácticas. Porque al no eliminar a los cananeos, lo que iba a resultar, y dice Dios, no te cases con ninguno de ellos tampoco, porque te van a hacer adorar a otros dioses. Ese era el propósito. Te van a alejar de mí, te van a convertir en otra cosa y vas a pecar en contra de mí, porque Dios es celoso. Él no quiere que tú adores a más nadie que no sea Él. ¿Ok? Entonces, ese era el propósito, ¿no? Exacto. Ese era el propósito, ¿no? Eliminar a ese cáncer para que no se mezclara con este pueblo nuevo. Dios quería protegerlos a ellos porque Él sabía lo que venía. Pero tía, como todo padre y todo hijo, uno nunca escucha a los viejos de uno. Así mismo. Toca aprender con cabeza de uno mismo, As- a la mala. a la mala. Bueno, tía, yo creo que con eso podemos cerrar. Ahora sí, por fin el capítulo 6. Voy a grabar.